Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a un programa más de su programa Radiálogos del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Esta tarde me acompaña la licenciada Ileana Peralta. Buenas tardes, un saludo a quienes nos escuchan en todo el territorio estatal. Y bueno, esta jornada del día martes de Radiálogos hemos decidido tomar un tema que tanto para la comunidad, ahora sí que del mundo entero, nos tiene de cabeza. La salud, el coronavirus, el cómo diferenciar entre una información que es válida o una información que está generando pánico entre la comunidad. Entonces, como comunicadores, desde la semana pasada en nuestra página de Facebook, que es Comunicadores BCS, colocamos algunos posteos donde venía información de páginas oficiales, tanto de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, del Gobierno del Estado, del Gobierno de México. Fuentes confiables. Exactamente, fuentes confiables. Pero finalmente es un tema que sabemos que de aquí en adelante vamos a rescatar y vamos a tener que recapitular y valorar como comunicadores qué hicimos, cómo lo hicimos y qué podemos aportar para tener una mejor comunicación en temas de salud. Entonces, el día de hoy es salud y comunicación. Entonces, la pregunta básica sería, Ileana, ¿qué papel juega la información, el periodismo, la comunicación en los temas de salud? Todavía no le entremos al coronavirus. Pues es elemental tener una fuente confiable. Lo acabas tú de mencionar, de la información que se ha estado difundiendo en nuestras redes, pero desafortunadamente pues existen una serie de entramados de información que está llegando por todas partes. Hay una saturación de información, de hecho podríamos llamarle así. Esta saturación nos llega vía WhatsApp, vía meme, vía nota de prensa, etcétera, ¿no? Creo que ahí tenemos que tener un cernidor personal de información, dilucidar qué es lo que puede ser un fake o qué es la información más confiable. Entonces, creo que más que la pandemia como tal, esta desinformación es la que está pegando realmente en la población. Por ahí estábamos leyendo algunos contenidos que decía que no era una pandemia, sino que era una infodemia, es decir, esta enfermedad de la información, esta saturación de información que tanto para quien nos escucha o quien nos acompaña por la transmisión de Facebook en la página del colegio, llega el momento que es difícil como comunidad poder cernir, ¿no? ¿Qué es cierto y qué no es cierto? La fuente indiscutible es aquellas instancias que para el tema es el tema de salud, pues en las instancias de salud. Justo hoy en conferencia el profesor Víctor Castro mencionaba el asunto de que es la Secretaría de Salud para nuestro país la fuente más confiable, porque es la que está llevando a cabo toda la estrategia de salud a nivel nacional y que justamente cada día, por lo tanto, a las 7 de la tarde hay una conferencia desde Palacio Nacional donde se están dando los últimos datos, los últimos avances, las estrategias a seguir y demás, y que esa pudiera ser una de las maneras más confiables, directas, en tiempo de real, digamos, para conocer la información sobre esta situación que estamos viviendo. Y el propio gobierno del estado de Baja California Sur implementó una página que es coronavirus.gov.bss que podemos, quienes somos sudcalifornianos, conocer el estado real, el estatus en Baja California Sur. Ahí podemos ver los casos sospechosos, los casos que están en revisión y los casos que estarían en su momento, cuando así se presente, pues los casos confirmados. En este momento hay 18 casos que estuvieron ya descartados, estamos 0 en revisión y 0 en detección. Entonces, bueno, ese es el panorama y son las herramientas que también las instituciones están tratando de dar certeza. Por ahí les recomiendo, dentro de la Fundación Gabo, hay algunos apartados donde hablan de salud. Voy a comentar sobre algunos puntos que, aunque no tienen que ver con el coronavirus, sí tiene que ver con él. ¿Qué función juegan los periodistas en esta transmisión o en este intercambio de información entre la comunidad
y entre los sectores especializados. Dice que primero es traducir esa información, es decir, no es lo mismo el vocabulario que pueden tener los médicos, los especialistas, los funcionarios, quienes es las personas que están del día a día y que básicamente están tratando de saber lo esencial, ¿no? Qué características, cómo se transmite y con información lo más sencilla posible. Por ahí tanto el gobierno estatal y el gobierno federal hay algunos cuadernillos que son de guía para los niños y que se elaboraron también para los adultos, ¿no? Estas herramientas que como comunicadores podemos hacer llegar a toda la población, es decir, informar que existen estas herramientas y traducir este tipo de lenguaje. La otra parte, bueno, investigar con fuentes confiables, contrastar la información, interpretar los indicadores, es decir, las gráficas que vemos en todas las transmisiones de autoridades, de repente son complicadas de entender. Yo creo que cuando hacemos un pequeño resumen muy concreto, que sí, que no, esa información para todos quienes nos escucha, creo que lo agradecemos muchísimo, ¿no? Y la otra parte es, bueno, que identifica cuáles son las agendas o las actividades que pudieran darse en un tema de salud. No nada más el tema de salud. En este caso, muchos medios de comunicación también están cuestionando las afectaciones que pudiera haber en el sector laboral, en el sector económico. Entonces, todos estos temas que van acompañados a una situación como la que estamos presentando este año. Y la otra parte también es modula comportamientos. ¿Qué es esta parte de modular comportamientos? Bueno, discernir de fuentes reales, lo dijo mi vecina porque le contó el pariente que vivía en un lugar y que nadie conoce la fuente real. Bueno, la labor del periodista es no dar por hecho esta información que no tiene una confirmación. ¿Por qué? Porque si no, nos puede pasar lo que le pasó este fin de semana a López Dóriga, ¿no? Y muy tremendo, porque a través de un fake, pues difundió el primer fallecimiento por coronavirus, un empresario de apellido Curi, y esto permeó en redes sociales inmediatamente, porque eso es como la pólvora. A final de cuentas, esto hay un interés, pues implícito y eso se consume inmediatamente y la información pues resultó ser falsa. Entonces, y no nada más fueron varios medios y de esta manera se nutre este entramado que genera caos, que genera estrés y que de repente hace que nos movamos de manera así muy loca, porque empiezan las compras de pánico y empieza esto y empieza lo otro. Entonces se desatan una serie de cosas que de verdad pues son que cosas, los invitamos a tomar mesura y que tanto quienes son comunicadores como quienes no lo son, yo creo que la parte importante y de aprendizaje es esto, ¿no? Tomarse las cosas con calma, leerlo 1, 2, 3 veces la información y esperar realmente qué es lo que ocurre, porque por ejemplo en este caso de López Dóriga, inmediatamente muchos medios de comunicación y mucha gente lo dio como cierto, entonces lo empezaron a compartir de tal momento que cuando ya hubo una aclaración, pues ya también se estaba dando por hecho el error, ¿no? Y pues como ese hay otros más casos, ¿no? Justo hoy veíamos una foto que anduvo circulando en redes sociales de la llegada de un avión, desconozco dónde venía, pero que arribó a San José del Cabo. Y es una foto que se ha usado en N lugares y la gente la da por hecho de que llegaron gente infectada a San José del Cabo. Entonces, no dejemos esto así... que entre la histeria colectiva y demás y cree un efecto dominó, porque esto es peligroso, al final de cuentas, más que el virus incluso. Dentro de esta parte donde distintas asociaciones, también por ahí encontramos unos artículos de la editora de la sección de salud y ciencia del Washington Post, Laura Helmuth, no sé si es correcta la pronunciación, pero es Laura, Helmuth. Entonces, ella la pueden buscar en Twitter y ha estado a través de estas
mes o lo que va el recorrido del mes, ha estado compartiendo información que como comunicador te puede ir guiando, sobre todo en la parte de que ellos sí son medios de comunicación que tienen secciones especializadas de salud y secciones especializadas en ciencia. Entonces, lo que ella comenta en algunos de sus títulos es que efectivamente lo ideal es que todos los medios de comunicación tuviéramos personas especializadas en cubrir alguna fuente, lo cual que es poco probable que se pueda dar en muchos de los medios locales, en muchos de los medios a nivel nacional que no tienen todo este capacidad de tener todo este personal o especialización, pero lo que ella aconseja es, ok, tú no eres especialista, no manejas la jerga, no lo conoces, pero entonces tómate con mucho más mesura la información y revisa y acude a fuentes que sí puedan tener este contexto metodológico, científico, y ve poco a poco disminuyendo esta parte de lo que pudiera ser el error, ¿no? Es que es una escalada de información. Es un poco también, dice, bueno, si son terminologías muy complejas, que lo son, y no es nada menor, es un hecho inédito, por así llamarlo de alguna manera, pues hay que darle el tratamiento debido también. Ciertamente la experiencia del H1N1 nos dejó algunos ejemplos a seguir y cómo una información falsa nos lleva al desplome de la economía, nos lleva a... Nadie quería comer carne de kosher. Sí, una serie de cosas, ¿no? que a final de cuentas impactaron, y hay un dato que se maneja del impacto del virus H1N1 de 6.5% del PIB cuando se vino todo este pues fenómeno, ¿no?, de salud. En este caso las previsiones todavía son inciertas, estamos entrando a una etapa preventiva, por así llamarlo, y pues esperamos que todo el mundo también lo tome con en la medida de lo posible, pues con sana lucidez, porque sí, no es un tema menor. No, claro que no, es un tema en que usted, yo, cualquiera podemos ver afectado, pero precisamente por eso tenemos que tener mucho mayor atención a no hacerle caso y sobre todo no replicar. El primer consejo que dan los especialistas es no compartas el WhatsApp, no compartas el Facebook, no compartas la publicación de Twitter. Información que cura. Información que no esté verificada realmente. Y es muy fácil. Los invitamos que cuando reciban ese de me puedo curar con, y póngale la migraña, póngale coronavirus, póngale gripa, póngale lo que quiera. Seguramente todos han recibido algún WhatsApp que dice el remedio para curarse de tal enfermedad es tal cosa, ¿no? Y es el milagro. ¿Qué debemos hacer en ese momento que lo recibimos? Googléelo y se va a dar cuenta que hay un número infinito de publicaciones donde se están rechazando estos temas, donde se están contrarrestando con información científica, y eso es lo importante. A veces va a ser un minutito más, 5 segundos más, pero no vamos a cometer el error de estar compartiendo y dar por cierta información que no tiene un sustento. Entonces, nos vamos rapidísimo a un corte y regresamos. Váyale pensando todos esos mensajes que ha recibido estas semanas. Cuidado, piénselo tantito. Les mandamos saludos, muchísimas gracias Rafa, Amaranta, Abigail, Nancy, Rafa, Margarita, todo el team de La Peralta. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Compártanos ahí todos los mensajes que han recibido. Por ahí Margarita nos decía, bueno, ¿por qué se han comprado tanto papel higiénico? Bueno, ahí ya compartimos con la licenciada Peralta algunas notas donde pues comentan finalmente que fue un rumor, que no va a haber papel higiénico y no estamos ya acostumbrados a estar sin papel higiénico, entonces nos entra pánico y por eso no hay gel, por eso no hay tapabocas y por eso... Y cloro, que es otro... Cloro, y por eso están corriendo también por el papel higiénico, cuando si lo consumimos, y yo creo que todas las autoridades han hecho este llamado, es consuma lo necesario para usted y para su familia, no más. El tiempo va a dar suficiente para que se vaya dando esto de manera paulatina. Sin embargo, si todos vamos y compramos el papel higiénico, pues sí se va a acabar y obviamente vamos a generar un desabasto cuando no era necesario.
el efecto FOMO. Sí, está muy interesante porque ahí entramos hasta en un tema psicológico, fíjate que chistoso, ¿no? Porque si es un virus, es una gripa muy extrema y tal, pero la histeria colectiva también es como una enfermedad, te contagias bien rápido. Y es bien difícil y lo comprendemos porque todos en estos días hemos tenido dudas, hemos tenido miedos y ese miedo sin control, sin respirar, sin pensarlo, pues nos puede llevar a, en un momento muy extremo, pues también a poner a riesgo nuestra salud o la salud de nuestros seres queridos consumiendo cosas que no son necesarias, ¿no? Entonces es esta parte de, volvemos, mesura, revisar, pensar, y como medios de comunicación va lo mismo. Hay que revisar las fuentes, hay que confirmar las fuentes a través de lo que ya está establecido, porque podemos generar una situación muy complicada ante la comunidad y va a ser, finalmente como medios de comunicación es nuestra responsabilidad. Incluso ahorita que venía yo en el auto, hay un spot de la Secretaría de Salud, dice varias cosas que podemos hacer, ¿no? Pero entre ellos decía, no comparta información falsa, como una medida de salud, no comparte información falsa. ¿Ya vamos a entrar? Pues regresamos a Radiálogos del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Y ahorita la licenciada Peralta está diciendo unas palabras claves, que son... No compartas información falsa. Comentábamos ahorita en el corte y con nuestros seguidores en nuestro Facebook, en la transmisión en vivo, de que ahorita está circulando por la radio un spot de la Secretaría de Salud que justamente, aparte de mencionar los aspectos relacionados con la salud, un punto muy importante que también está sugiriendo es, literal, así dice, no difundas información falsa. Literal, esta es información que cura, porque... la psicosis colectiva nos lleva a cosas tan así, que es lo que mencionamos al principio, a llevar a que se escaseen los productos, a que haya un estrés en las personas adultas mayores, a que, bueno, una serie de cosas, ¿no? Incluso mencionábamos también el efecto FOMO, que es este miedo a perdernos de algo, es decir, que el papel sanitario, el cloro, ciertos alimentos enlatados, etcétera, empiecen a escasear como si fuera un huracán, me acuerdo, ¿no? Así de repente. Pero en un huracán podemos estar una semana, a lo mejor, ¿no? Guardados allí en casa, pero estamos hablando de semanas que probablemente tengamos que estar resguardados, ¿no? Pero semanas en las que sí vamos a poder salir, porque en el huracán finalmente las circunstancias ambientales pues no te permiten salir. Ustedes van a poder salir, van a poder, conforme vayan teniendo la necesidad de algún producto básico, van a poder salir. Lógicamente lo que se está pidiendo por parte de las autoridades es que si no tiene que salir a comprar ningún producto, no salga, consuma lo necesario y tampoco esté como que en grupos grandes, ¿no? Lo que es buscar no tener tanta proximidad social o alejarse de alguna manera para únicamente consumir lo necesario y aguantar, y ir observando, ir dejando que vaya evolucionando esta enfermedad y que vaya evolucionando el cómo tenemos. Hay un dato en la página de Fundación Gabo que se refiere al Foro de Periodismo de Salud que se hizo en octubre de 2019, es decir, casi previamente, unos días antes de que empezara la situación en China, que dice que el 69% de los adultos usa las redes sociales para temas de salud. Me duele la cabeza, me duele el pie, ¿qué debo tomar? Y ese es un grave error, porque también en esa depuración de información, 9 de cada 10 datos de salud que están en redes sociales o en las páginas que no son con una fuente sólida, 9, escúchalo bien, 9 de cada 10 tiene errores o son falsas. Entonces estamos hablando que solo 1 de cada 10 tiene la verdad. Atínele usted a estar consumiendo cuestiones que pudieran a la larga afectar su salud. Entonces, por eso como comunicadores hacemos mucha énfasis, sobre todo en este contexto, de hacerle un llamado a usted, de hacerle un llamado a su vecina, a su comadre, a los amigos, a que no estemos compartiendo. A lo mejor sí, digamos, lo tenemos que también, de alguna manera han salido muchos memes como para relajarnos en esta situación, pero también en el caso de dar por hecho casos como fallecimientos, como infecciones, mejor
busque las fuentes oficiales. Nosotros vamos a dejar de manera permanente el post en la página de Facebook del Colegio de Comunicadores BCS, y están las 4 principales fuentes de información, que es coronavirusbcs.gov, la página de la Secretaría de Salud, la página de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y ahí puede encontrar una infinidad de actividades para niños, para adultos, donde viene pues lo que en este momento, y eso sí es importante decirlo, lo que en este momento han ido detectando pues los especialistas, ¿no? Justamente en este momento de interés mundial, ese cernidor que tiene cada quien, ¿no? Para leer las noticias, leer esta información. Si ese dato que mencionaste ahorita dice 9 de cada 10, pero si lo traducimos de otra manera, dice el 90% de la información médica es fake, ¿no? Entonces estamos hablando que solo el 10% pudiera ser verdad, como el caso del manejo del ibuprofeno, que ya lo acaban de... Ya lo acaba de informar. Que no. Pero alrededor, y este dato dice, trae errores. Ok, la OMS dijo lo del ibuprofeno, pero además el que está circulando en WhatsApp trae un sinnúmero de otros medicamentos que todavía está en un proceso de investigación, está muy reciente, apenas estamos conociendo este nuevo virus, y es importante pues también ir poco a poco, ir escuchando las autoridades, ¿no? Y justo... es una tendencia en Twitter al respecto. Hay un actor que se llama Jared Leto, que se fue 12 días, no sé si tú lo hayas leído sobre esto, pero Jared Leto, se fue a meditar en el desierto, ya se desligó de sus redes sociales y tal, 12 días. Cuando regresó, vio con sorpresa cómo había escalado todo esto del coronavirus, del COVID-19, y se sorprende. Es increíble, la verdad, de verdad, el bombardeo de información que estamos recibiendo. No sé si sea igual en Italia, si sea igual en China o en Sudáfrica, porque yo de África y de Rusia poco o casi nada hay de información. Entonces, está muy focalizado esto, y ciertamente si vemos los medios de información a nivel mundial, los de mayor presencia, todos tienen como información principal, todo tiene que ver con coronavirus, todo, absolutamente. Claro, el factor económico, el factor social, pues es lo que está ahorita, pero también nos debe dejar aprendizajes en cómo estamos gestionando este tipo de información. Decía, por ejemplo, que bueno, ¿qué debemos evitar? Pues el sensacionalismo, no querer ganar la nota, falsas expectativas, ya está lista la vacuna, ok, cierto, ya tanto los estadounidenses como en China dijeron que van a empezar a probar las primeras pruebas de posibles vacunas. Entonces, pero hay que ponerlo en ese contexto, porque estamos a más de meses de poder realmente tener una vacuna, y de eso van a pasar otros tantos meses para que se pueda tener, como en su momento se tuvo la de la influenza. Hay que recordar, quienes ya nos tocó vivir la influenza, que pasó bastante tiempo en el que se dio este proceso. Y la otra parte es también no favorecer intereses, o sea, no atacar un tema para yo beneficiarme en el tema a lo mejor de una postura que sea más afín, porque vamos a generar dudas en la comunidad. Entonces decía, lo que decía Laura Helmond, es decir, son 13 consejos: no dejar de escribir, es decir, hay que seguir escribiendo porque cada día va a haber información nueva, definir los términos de cada historia, a qué se va a dedicar, si esta información se va a dedicar propiamente a los enfermos, a las personas que ya se curaron, tener muy claro para que quien nos esté leyendo, escuchando, acompañando, lo tenga también muy claro. Utilizar las redes sociales de manera efectiva, es decir, ver qué preguntas está haciendo la comunidad y darle respuestas a esas necesidades de información, precisamente para no generar que en el miedo recurramos a información errónea. Buscar información sólida, nuevamente, expertos, evitar desmentir una teoría sin sustento científico. Es decir,
vamos dándole palabra a los científicos, claro, y que sean ellos quienes aprueben o en su momento acrediten la información, no nosotros como comunicadores. ¿Cuándo es la información errónea y se vuelve muy destacada lo que sucedió con López Dóriga, es decir, la gran información de que había una persona que había fallecido por el COVID-19, en ese momento desmentirla? ¿Por qué? Porque se va a hacer más grande y va a generar más pánico. Evitar un balance falso, es decir, si no tenemos cómo contrarrestar la información, tampoco inventamos. Mejor esperemos a que el tiempo dé el contraste y podamos tener el sustento necesario. Reconocer que todos tenemos miedo, todos estamos conociendo esta enfermedad, todos estamos tratando de buscar las informaciones, pero en ese reconocimiento de la información, pues como comunicadores también dar opciones reales a esas preocupaciones. Explicar lo que no sabemos, no lo sabemos nosotros, pero sí va a haber un especialista que lo va a saber. Entonces buscar esas fuentes. Tener cuidado al señalar a otros como población de riesgo. Esto es un llamado muy importante. Si bien se ha dicho que la población más vulnerable son las personas que tienen alguna enfermedad crónica o que son personas de una edad más avanzada, eso no significa que no puedas tú verte afectado con la enfermedad o que tú puedas ser un transmisor. Es decir, sigamos o ayudemos a que cuando comuniquemos se comuniquen todas las llamadas de preventivas, como alejamiento social, como no estar agarrándose la cara, el rostro, evitar el saludo de manos. Hay que hacerlo todos y hay que hacerlo también como comunicadores. Tener cuidado, incluir un contexto, es dar la información, pero en el contexto que está ocurriendo. Es decir, lo que comentábamos de la vacuna, informar que se está tratando, pero dar el contexto de que va a ser un proceso, ¿no? Entrevistar a distintos sectores también profesionistas de salud, cómo lo está viviendo a lo mejor la enfermera, cómo se puede dar con otros especialistas, y pues es la oportunidad, ¿no?, de buscar a esos especialistas y esas enfermeras que normalmente es información que no se cubre en los medios de comunicación. Es el momento de darle la voz a esas personas especializadas. Y no difundir fake. Definitivamente esto nos deja una gran experiencia y ya a punto de terminar voy a leer lo que aquí un mensaje que me puso Mavi Villegas aquí en nuestro Facebook. Ya lo dijo García Márquez, algo malo sucederá en este pueblo. Entonces es como un adagio, ¿no?, de que se está cocinando algo y que definitivamente está presente. Hay que cocinarlo, pero cocinarlo con nuestro sazón, con nuestras circunstancias, y está en nuestras manos, está en sus manos. Bueno, no en las manos, alejémonos ahorita un poquito de esa proximidad social y demos la oportunidad, busque informaciones reales, no comparte información que no esté confirmada, y como medios de comunicación entre todos ayudemos a que esto sea de una manera ordenada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escucharemos la semana que entra. Hasta luego. Sana distancia. Sana distancia. Sí. Saludos, muchísimas gracias por habernos acompañado en la transmisión. Vamos a ponerles algunos enlaces. El posteo va a quedar de encabezado para que quien requiera alguna información, tanto de la OMS como la Organización Panamericana, la página del gobierno federal, la página del gobierno del estado, ahí la vamos a dejar. Es para que todas la puedan utilizar. Y en la transmisión vamos a colgar estos datos que comentábamos de Fundación Gabo y también los de la editora del Washington Post. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Pongan café.